50 clásicos de la filosofía. Capítulo 17. Harry Frankfurt. En 2005, este pequeño libro de solo 67 páginas se convirtió por sorpresa en un éxito de ventas. Parecía que hacía eco de la preocupación por la confusión creada en torno al inicio de la Segunda Guerra de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero su mensaje alcanzaba más allá de aquellos acontecimientos. Vivió en medio de la paparrucha, del lenguaje estúpido, engañoso y jactancioso, dice Frankfurt, profesor de filosofía moral de Princeton, pero no nos damos cuenta de lo que es. Por esto es necesario que tenga su propia teoría, porque es diferente de la mentira. Frankfurt pregunta si son lo mismo la paparrucha y la patraña. En su libro The Prevalence of Hamburg, 1985, Max Black definía patraña como la presentación falsa, además de mentirosa, en especial mediante palabras o actos pretenciosos de los pensamientos, sentimientos y actitudes de uno. La paparrucha se parece a la patraña en que es un intento de confundir deliberadamente, pero no llega a ser directamente una mentira. También puede ser pretenciosa y una falsa representación consciente de la idea que uno tiene de una determinada situación. La finalidad de la patraña y la pamplina, pues, es crear la impresión de que se piensa o se cree algo, aunque en realidad no se haya dicho. Por consiguiente, en ese intersticio puede surgir una falsa verdad sin que en realidad se pronuncie directamente una mentira. El principal objetivo de la pamplina no es crear un tipo distinto de realidad cambiando los hechos, sino generar una imagen diferente de quien habla. El discurso político grandioso, por ejemplo, no pretende decir cómo es realmente el mundo. Su propósito es que el orador parezca un patriota, una persona espiritual o el protector de los principios morales. La conclusión de Frankfurt es que la patraña no incluye del todo la verdadera naturaleza de la paparrucha. Para explicar por qué, empieza por citar a Longfellow. En los viejos tiempos del arte, el artesano trabajaba con exquisito detalle, cada minuto y hasta en lo más recóndito, porque los dioses están en todas partes. El artesano de la vieja escuela no pretendía impresionar, sino todo lo contrario, asegurarse de que hacía bien su trabajo, aunque nadie fuera a ver todos sus detalles. En cambio, las cosas hechas desmañadamente son paparruchas, porque el tiempo, la artesanía y el gusto por el detalle quedan excluidos por completo del proceso. Todo lo que se pretende es el efecto deseado e inmediato de beneficia al productor y la calidad del producto, y su durabilidad son irrelevantes. Frankfurt menciona una anécdota que Fania Pascal cuenta de su amigo Wittgenstein, que la llamó mientras a ella le estaban extirpando las amígdalas en el hospital, cuando, después de la operación, Pascal le dijo a Wittgenstein que se sentía como un perro al que le acababan de atropellar. Él se indignó y le dijo: «No sabes cómo se siente el perro cuando lo atropellan». Wittgenstein no defendía los sentimientos de los perros, sino que el famoso analista del lenguaje pensaba que Pascal no ponía todo el esmero necesario en el lenguaje, ni expresaba los hechos de sus propios sentimientos, ni podía saber cómo se sentía el perro. La reacción de Wittgenstein fue claramente exagerada, pero en ella se inspira Frankfurt para su definición de paparrucha. No es la mentira directa a la que a veces desde luego se suma, sino una despreocupación por si algo es verdadero o no. La diferencia entre los mentirosos y los artistas de la paparrucha. En una sesión de paparruchas, unos tipos que se reúnen para hablar de mujeres, política, deportes o coches, el objetivo no es descubrir ni manifestar ninguna gran verdad, sino simplemente hablar por hablar. En la forma verbal, paparruchear puede ser simplemente un modo de desvelar la propia personalidad, algo que no tiene absolutamente nada que ver con dar uno su opinión sobre un tema. Sin embargo, los problemas empiezan cuando este tipo de charlas autoconsciente, en la que uno no le preocupa mucho la verdad, se convierte en la única forma de ser de la persona. Para funcionar bien en la vida necesitamos hechos, y cuando alguien parece que se va por las ramas, nos enfurecemos. Decir una mentira es un acto con un objetivo muy claro, asegura Frankfurt. Un acto que puede implicar un elemento de artesanía, porque tenemos que crear una verdad falsa contrapuesta a lo que sabemos claramente que son los hechos o la moral aceptados. Por consiguiente, el mentiroso, para poder inventar una mentira, debe pensar que conoce la verdad. En cambio, las personas que quieren abrirse paso en la vida mediante paparruchas tienen mucha más libertad, porque no ha de montar mentiras a la luz de la verdad, sino que cuenta una historia, que ni siquiera
tiene que estar relacionada con lo que sea o no sea verdad. Puede ser mucho más creativa. La analogía adecuada es el arte, no la artesanía. El artista de la paparrucha, en realidad, no tiene que hacer una falsa representación de los hechos ni cambiarlos, porque es un maestro en el arte de darles la vuelta para que avalen o justifiquen lo que la persona se propone. A diferencia del mentiroso o del individuo sincero, el amante de la paparrucha no se fija en modo alguno en los hechos. Estos solo son importantes en la medida en que le ayudan a salir airoso. Por todo ello, concluye Frankfurt, la paparrucha es peor enemigo de la verdad que la mentira. ¿Por qué hay tanta paparrucha? Frankfurt admite que no solo se puede saber si en la actualidad hay más paparrucha que en tiempos anteriores, solo que el volumen es claramente muy alto. Una razón es que a muchos se nos obliga a hablar de cosas de las que sabemos muy poco. En una democracia se espera que tengamos opinión sobre toda una diversidad de cuestiones políticas y la damos para evitar tener que decir, no lo sé. Además, vivimos en un mundo más relativista en el que la idea de que podemos identificar y aislar la verdad se considera en sí misma sospechosa, de modo que el ideal de decir lo correcto se sustituye por el ideal de la sinceridad. En vez de proponer llegar a representaciones precisas del mundo común, la persona pasa a procurar dar representaciones sinceras de sí misma. Convencida de que la realidad no tiene una naturaleza inherente, se dedica a ser sincera con su propia naturaleza. Aunque Frankfurt no le menciona, no se podría decir que este particular deterioro engarza con Montaigne, a quien le gustaba reconocer lo poco que sabía del mundo, y por esto se limitaba a analizar lo que sí conocía. Asimismo, Frankfurt señala el fallo de esta teoría. No podemos asegurar que exista una idea correcta o verdadera de nosotros mismos, pero al mismo tiempo señala que nada se puede decir con seguridad de ninguna otra cosa. Al contrario, cuanto más sabemos sobre el mundo, más probable es que empecemos a desvelar algo verdadero de nosotros mismos. Comentarios finales. La mentira puede sorprender o desconcertar, pero la aceptamos como algo que, en última instancia, es inherente a la naturaleza humana. Sin embargo, la paparrucha en particular, cuando pasa de las personas a las organizaciones y gobiernos, es perversa, una corrupción de la humanidad. El rechazo de la autoridad de la verdad en favor de vender o contar una historia puede llevar a la aparición de Hitlers y Pol Pots, cuya incidencia en la historia es tan cautivadora que atrae a millones de seguidores. La paparrucha es importante, y al convertirla en teoría, Frankfurt hace una valiosa aportación a la filosofía. Otros han hablado del tema de otras formas. Por supuesto, Sartre nos dejó el concepto de autenticidad, pero sepultado en un libro largo y difícil. Si fueran más los filósofos que emplearan términos habituales y escribieran libros breves como este, sin duda aumentaría su influencia en la persona común. Harry G. Frankfurt. Nacido en 1929, Frankfurt se doctoró en la Universidad Johns Hopkins en 1954. Impartió clases en las universidades de Yale y Rockefeller antes de acceder a su puesto en la Princeton, donde fue profesor de ética hasta 2002. Algunos de sus campos de interés académicos son la racionalidad y la verdad cartesianas, el tema del determinismo libre albedrío, en particular sus implicaciones para la responsabilidad moral. Otros de sus libros son La importancia de lo que nos ocupa, 1988-2006, Las razones del amor, 2004, Sobre la verdad, 2006-2001. On Bullshit se publicó originalmente en la revista literaria Raritan en 1986. 2012, Free Will. El libre albedrío es una ilusión. Nuestra voluntad sencillamente no es obra nuestra. Los pensamientos y las intenciones surgen de causas de fondo de las que no nos percatamos y sobre las que no tenemos control consciente. No poseemos la libertad que creemos que tenemos. ¿Qué voy a hacer a continuación y por qué? En el fondo sigue siendo un misterio, determinado por completo por las leyes de la naturaleza y el anterior estado del universo. En dos palabras, nuestros actos son el resultado del estado de nuestro cerebro en cada momento, que a su vez está sometido a causas anteriores. Es inútil culpar a las personas de ser lo que son. En la misma línea, Julian Baggini, La trampa del ego, Ralph Waldo Emerson, El destino, David Hume.
La investigación sobre el conocimiento humano. Friedrich Nietzsche. Más allá del bien y del mal. Baruch Spinoza. Ética. Y bueno, hemos llegado a otro capítulo más cerrándolo. Espero que les haya gustado. Y si no, pues háganme saber el por qué. Y nos andamos topando en el siguiente audio. Bye.